Listo. Entonces vamos a continuar con estos que son algunos ejemplos utilizando fasores. Entonces tenemos este ejemplo, este segundo ejemplo de los ejercicios que tenemos por ahí. Y nos piden encontrar la corriente, el voltaje en el capacitor, el voltaje en la resistencia y la potencia de la fuente. Entonces encontramos primero el valor de la corriente. Para ello, antes de empezar a trabajar con este circuito, convertimos este circuito al dominio del fasor. Vamos a tener que dibujarlo. Entonces convertimos esto al dominio del fasor. La fuente tiene un voltaje de 220 a 100 grados centígrados, digo 100 grados, 220 a 100 grados, y el voltaje que nos están dando es un voltaje pico, y esta fuente tiene una frecuencia de 120 Hz. Este capacitor es de 400 microfaradios y requerimos encontrar su impedancia. Entonces encontrar la impedancia del capacitor, que es menos J entre omega C. Y la resistencia, la impedancia de la resistencia, pues siguen siendo 20 ohms. La impedancia de la resistencia es igual al valor de la resistencia, que son 20 ohms. Entonces la impedancia del capacitor, aquí nos quedaría menos J sobre omega, es 2pi por F, por C. Entonces sería menos J sobre 2pi por la frecuencia, que son 120 Hz, por la capacitancia, que son 400 microfaradios. Entonces ponemos 1, que no le puedo hacer clic ahí. Sería 1 entre 2 entre pi. Ese no está bien. 1 entre 2 entre pi es 120. Y son 400 microfaradios. 400 microfaradios. Entonces 2pi por 120 por 400 microfaradios. Pues sale 2pi 120 a 400 micros. 3.31. J 3.31 ohms. Entonces la impedancia del capacitor menos J 3.31 ohms. De este circuito, nosotros lo que tenemos pues es la fuente de alimentación. Y aquí lo que tenemos es una impedancia. Esto también dijimos que lo íbamos a considerar o nos íbamos a imaginar que lo que tenemos aquí es una carga. Entonces, estos dos elementos, para este tipo de ejercicios, lo consideramos todo en conjunto como una carga. Entonces tenemos la impedancia total, la impedancia de carga, le puse así, ZL, la impedancia total que estamos considerando, están en serie. Aquí nos quedaría 20 menos J 3.31 ohms. Los 20 que tenemos aquí es la parte de la resistencia y los 3.31 es una reactancia capacitiva. Entonces son 20 ohms y 3.31 de la reactancia capacitiva. Entonces esto es la resistencia y esto que está aquí es la reactancia.
Entonces, la impedancia está compuesta de esos dos valores, la resistencia y la reactancia. También habíamos visto que podemos obtener la admitancia, que es el inverso de la impedancia. Entonces, para este ejemplo, nos quedaría que Y, bueno, aquí es 1 sobre 20 menos J 3.31 ohms. Nos queda 1 entre 20 menos 3.31 por I. Son 48.7 y 8.1 milis. Esto, por ejemplo, lo puedo multiplicar por 1000 para que nos dé el valor en milis. Aquí con esta calculadora que viene por ahí. Ahí está. Por ejemplo, son 48.66 más J por 8.05 milisiemens o milimos. También se puede poner, si no de esa forma, se pueden poner milimos. Entonces, esta es la admitancia. Cuando tenemos valores de resistencia relativamente muy pequeños, normalmente se expresa ese valor en valores de admitancia. Entonces aquí no son tan pequeños. Aquí la admitancia pues, son 48 milisiemens y más J 8.05. El primer valor, la parte real, se conoce como conductancia. Esta es una conductancia. Conductancia. Y este otro valor es la susceptancia. Susceptancia. Este pues está relacionado en cierta forma con el valor resistivo y este con el valor capacitivo. Esto pues, no lo pedían, pero pues, aquí lo tenemos. Entonces aquí cuando en la impedancia, pues recuerden, tenemos aquí negativo, significa que se trata de un capacitor. Si aquí se suma, pues se trata de una bobina. Ahora encontramos lo que nos piden, la corriente. Esta corriente está expresada de esa forma, equivale a que ustedes tengan la corriente I de T, digo, perdón, el voltaje, no es corriente. El voltaje de la fuente que nos están dando aquí es 220 por el coseno. Aquí son 120, son 120 Hz. Ponemos 120 por 2 por pi. Entonces 120 Hz es el valor en Hz, la frecuencia en Hz. Y la frecuencia en radianes por segundo son 753.98. Entonces, la frecuencia en Hz son 120 Hz. La frecuencia en radianes por segundo es 2pi por f. Que aquí lo que se pone es omega t. Entonces, la frecuencia en radianes por segundo que obtuvimos fue 753.98 por t. Y el ángulo, estos 100 grados, los ponemos aquí, más 100 grados. Estos son volts pico. Okay. Ahora sí, la corriente, que es lo que nos están pidiendo, es el voltaje entre la impedancia. Aplican las mismas leyes de Ohms que habíamos visto. El voltaje son 220 a 100 grados entre la impedancia, que es 20 menos J 3.31 ohms. Aquí obtenemos la corriente.
20 con un ángulo de 100 dividido entre 20 menos 3.31 por i. Convertimos eso a polar. Aquí está. Ah, no, perdón. Sí está bien, está bien. No se actualizó. No se está actualizando ahí, no me fijé. No sé qué se desconectó. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí. Aunque no sé si tenga mucho sentido estarles mostrando las operaciones. A veces siento que explico de más. Esto es lo que resulta entonces de la división. 10.85 a 109.39. Estos son amperes y bueno, son amperes picos, aunque no hay mucha necesidad de ponerlo de esa forma. Esa es la corriente que circula en el circuito, esta corriente. Está en el dominio del fasor. Esto que tenemos aquí son fasor. Si lo ponemos en el dominio del tiempo, esto que está aquí es en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo pues, serían 10.85 por coseno de 753.98 por t, más 109.39 grados amperes. Entonces la corriente está en el dominio del tiempo. Entonces ya encontramos la corriente, nos piden encontrar el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor lo pueden encontrar de diversas formas. Una sería la corriente por la impedancia del capacitor. También podrían poner el voltaje total de la fuente por la impedancia del capacitor entre la impedancia total. Entonces lo que usen sale lo mismo. Vamos a usar el último resultado que obtuvimos, que fue 10.85 a 109.39 grados en corriente por la impedancia del capacitor, que es menos J por 3.31 ohms. Esto nos va a dar una magnitud y el ángulo, aquí nada más tiene parte imaginaria, es un ángulo de menos 90. Entonces 109 menos 90 les queda 19.39 grados. 19.39 grados. Y estos son voltios. Y se multiplicaría 10.85 por 3.31. 10.85 por 3.31. 35.91. Sí, entonces aquí son 3.31 a menos 90 grados. Y para multiplicar, se multiplican las magnitudes, y debe dar y se suman los ángulos. Y de cualquier forma, pues comprobamos ese resultado aquí. Que es ese resultado que obtuvimos hace un momento. Esa es la corriente. Y la multiplicamos por el 3.31 por I. Igual. Está 35.91 a menos 160 a
¿Dónde me equivoqué? Es negativo aquí el ángulo. Es menos, así. Ahora sí. No me fijé. Ahora sí. Es la corriente que hemos obtenido por la impedancia menos 3.31 y 35.91 a 19.39 grados. Ahí está. Entonces, este es el voltaje en el capacitor. Ya obtuvimos ya obtuvimos el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia, igual podemos multiplicar corriente por resistencia, o corriente por la impedancia de la resistencia, que es más correcto decirlo de esa forma. Corriente por la impedancia de la resistencia. O también pueden utilizar divisor de tensión, voltaje total por la impedancia de la resistencia entre la impedancia total. Les va a dar exactamente el mismo resultado. Aquí podemos multiplicar la corriente 10.85 a 109.39 grados amperes por la impedancia de la resistencia, que me parece que son 20 ohms. Y pues aquí les dará, esto que tiene aquí es 20 a 0 grados. Les queda 201.70 a 109.39 grados. ¿Era 217? ¿Cómo, perdón? Creí que era 217. Ah, ok, sí, gracias. Sí, porque son... Gracias, gracias. Sí, creo que tenemos 217, ahí está. Este es el voltaje en la resistencia. Si sumamos el voltaje en la resistencia al voltaje en el capacitor, debemos de obtener el voltaje total de la fuente. Esto nada más para comprobarlo y para que vean que sale el mismo resultado. Entonces el voltaje total de la fuente, el voltaje en el capacitor, más el voltaje en la resistencia. Entonces son los 35.91 a 19.39 más los 217 a 109.39 grados. Entonces eso nos debe dar 220 a 100 grados. Aquí está. Entonces sumamos 35.91 a 19.39 luego le sumamos 217 a 109.39 y aquí se obtiene prácticamente 220 a 100 grados. 220 a 100 grados. Ahí, pues les digo, nada más lo hacemos para comprobar ahí los resultados. Y ya tenemos entonces el voltaje también en la resistencia. Sacamos la potencia en la fuente. Habíamos visto que la potencia compleja es el voltaje por la corriente conjugada. Entonces el voltaje de la fuente son 220 a 100 grados por el conjugado de la corriente. Entonces la corriente son 10.85 con un ángulo de 109.39. Aquí como es el conjugado, esto que está aquí, este ángulo lo tenemos que cambiar
Si es negativo lo ponemos positivo y si es positivo lo ponemos negativo. Y esto que está aquí, cuando utilizamos valores pico, es un medio. Entonces, cuando usamos valores pico es un medio. Y cuando usamos valores RMS, no se necesita poner un medio. Entonces, aquí también nos falta poner un medio. Y aquí nos daría la potencia compleja. ¿Por qué dijo que era un medio? Porque así se define la potencia compleja. Un medio del voltaje por la corriente, cuando tienes valores pico. Si son valores RMS, es voltaje RMS por corriente RMS. Ok, entonces nada más cuando es picos es un medio y cuando no es normal, ¿verdad? Así sin el un medio. No, son valores RMS, pues no se divide entre dos. Ok, gracias. Ok. Y pues hacemos la operación. Entonces ponemos ahí 0.5 por 220 a 100 grados, que multiplica 10.85 a menos 109.39. Que ahí deben de salir que son 100 por 10 como 1000 a menos 9. Entonces aquí obtenemos 1193.5 a menos 9.39 grados. Estos son volts ampere. Y esto también lo podemos poner en forma polar. Digo, en forma rectangular. Esto está en forma polar. En forma rectangular serían 1177 menos J 194. Estos son volts amperes. Y con esta potencia ustedes obtienen todas las potencias que tienen. Esta potencia que obtuvimos es la potencia compleja. Obtenemos la potencia aparente. Esta es potencia aparente. Y es la magnitud de la potencia compleja. Entonces, esta que está aquí es la potencia aparente, que serían 1193.5 volts ampere. Y luego tenemos la potencia real. La potencia real. Aquí. La potencia real sería esta que está aquí. Y esa está en watts. 1177 watts. Y luego la potencia reactiva. En la potencia real, recuerden, es la potencia que realmente se consume. Y siempre en un sistema lo que queremos es que se consuma la menor cantidad de potencia reactiva en un sistema eléctrico. Entonces la potencia reactiva son 194.72 volts ampere reactivos. Entonces la potencia reactiva es esta. Esta es la potencia. Y lo que nos falta, por ejemplo, ahí poner, también indicar, podría ser el factor de potencia, el PF. El factor de potencia es el coseno de este ángulo, entonces ponemos coseno de menos 9.39. Y ese Serían es el, 109, ¿no? no, es el coseno del ángulo de la potencia. Ah, yo creí que del otro. Gracias. Sí.
es el coseno del ángulo de la potencia, que es este. Y a ver cuánto da coseno de 9.39 negativo. Menos 9.39 es 0.9866. Esto también a veces se expresa en porcentaje. Entonces aquí también pueden poner 98.66%. Y este también se obtiene dividiendo la potencia entre la potencia aparente. Entonces, si dividimos 1177 entre la potencia aparente, que es 1193.5, se supone que debe dar eso. Déjenlo comprobamos. Entonces son 1177 entre 1193. Ahí, pues, por los decimales que tomé, da lo mismo, 98.6%. Y sale 0.62, 98.62. Entonces, el factor de potencia es una relación entre la potencia, es el significado que se le da, es la razón o la relación entre la potencia y la potencia aparente. Entonces, si ustedes en un sistema conocen la potencia aparente, esta que está aquí es la potencia que ustedes pueden medir con el multímetro. Esta le vamos a poner que es la medida. Y otro valor que también se puede medir es el factor de potencia. Este también se puede medir. Entonces se pueden medir estos dos y a partir de esos dos valores ustedes pueden obtener la potencia que realmente se consume con esta relación. Entonces el factor de potencia es la potencia real entre la potencia aparente. Y ahí siempre tenemos que indicar, ahí dijimos que el factor de potencia está en adelanto cuando tenemos una carga capacitiva y tenemos un factor de potencia en atraso cuando tenemos una carga inductiva. Entonces aquí en adelanto, una carga capacitiva. Entonces lo que tenemos aquí es una carga capacitiva. El ángulo pues obviamente nos salió negativo. Ahí de la potencia aparente, digo de la potencia compleja. Y entonces vamos a decir que el factor de potencia es 98.66% en adelanto. Y listo. Entonces ya con esto completamos este ejercicio. Y vamos a ver este otro ejemplo. A ver si viene. Acá está otro. Sí, sí viene. Muy bien. ¿Cómo supo que estaba en adelanto? Es a partir de esta definición. En un factor de potencia en adelanto cuando tienes carga capacitiva. Entonces, si la carga capacitiva... Entonces siempre que es con un capacitor va a ser en adelanto. Sí. Ajá. Gracias. Ahora, este otro ejemplo. Estos tres elementos son la carga y esa carga va a equivaler a una carga RC o una carga RL. Entonces, hasta que simplifiquemos el circuito, nos vamos a dar cuenta qué tipo de carga tenemos. Entonces pasamos lo que hacemos al inicio para estar trabajando con este circuito, es pasarlo al dominio del fasor. Aquí lo que hacemos es pasarlo al dominio del fasor. Aquí estamos trabajando con fasores. La fuente de voltaje, 300 a 100 grados. Es un voltaje pico. Y la frecuencia que tenemos son 90 Hz. Entonces tenemos una frecuencia de 90 Hz. Sacamos la frecuencia en radianes por segundo. Otra vez aquí es 2pi por F.
2pi por 90. Y ponemos 2 por pi por 90. 6 por 9, 54, son 500 ahí. Son 590, 565.48. Estos son radianes por segundo. Y con eso ya podemos sacar la impedancia de la bobina y la impedancia del capacitor. La impedancia de la bobina J omega L, la impedancia del capacitor menos J sobre omega C. Entonces aquí es J por 565.48, que multiplica el valor del inductor, que son 50 milihenrios, 0.05 henrios. Y este otro es menos J sobre 565.48 radianes por segundo. Y el capacitor, 500 microfaradios, 500 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces multiplicamos 565 por 0.05. 28.27. Y aquí es J, 28.27 ohms. Entonces esa es la impedancia de la bobina, J, 28.27 ohms. La impedancia de la resistencia, le decimos que es igual al valor de la resistencia, que son 25 ohms. Y luego tenemos la impedancia del capacitor. Aquí nos va a quedar menos J. Es 1 entre 565.48 y son 500 microfaradios. 565.48 y 500 microfaradios son 3.53 ohms. Y otra vez aquí, recuerden, soy insistente en esta parte. Estos tres elementos constituyen una carga. Entonces aquí les queda la fuente. Y les queda una carga aquí. Aquí está la corriente. La impedancia total, la impedancia de la carga, es la suma de todas las impedancias. La impedancia de la bobina, la impedancia del capacitor y la impedancia de la resistencia. Entonces esto les da 25 ohms. Y luego son 28.27 menos 3.53. 28.27 menos 3.53. 24.74. Que les va a quedar más J, 24.74. Bueno, aquí los ohms los ponemos hasta el final. Entonces, de esto tenemos que la carga que tenemos, la carga que tiene la fuente, es una carga inductiva. Entonces, pues este es un valor de resistencia y este que está aquí es una reactancia inductiva. Entonces, lo que tenemos es una carga RL. Aquí no es puramente inductiva, aquí lo que me estoy refiriendo es que es una carga RL. Obtenemos la corriente. La corriente pues es el voltaje total entre la impedancia total. El voltaje 300 sobre 100, 300 a 100 grados por la impedancia, que son 25 más J 24.74.
Estos dan un ángulo de 45 grados más o menos. Aquí porque tienen los mismos valores, más o menos sería 45 grados, entonces aquí les va a quedar 100 menos 45, más o menos les va a quedar un ángulo de 55 grados. Estos son amperes. Más o menos así les debe quedar. Hacemos esa operación, que son 300 entre 25 más 24.74i. Bueno, ahí siempre que estoy trabajando aquí con ustedes considero que están viendo una pantalla más o menos grande. Se me hace que esto se ve muy chiquito si no tiene una pantalla muy grande. Si están viendo en el celular pues no se alcanza a ver, yo creo. Aquí les sale esa corriente entonces. Aquí puse mal, es 300 a un ángulo de 100 grados. Estas son 8.53. 8.53 a 55 grados. 8.53 a 55.3. Y ya terminamos la corriente. Sacamos el voltaje en el capacitor, en la resistencia y en la bobina. Voltaje en el capacitor, corriente por la impedancia del capacitor. Voltaje en la resistencia, corriente por la impedancia de la resistencia. Y voltaje en la bobina, la corriente por la impedancia de la bobina. Entonces son 8. Pues aquí no hay necesidad de anotarlo, ya saben que se sustituyen los valores. Y vamos a ver qué valores se obtienen. Entonces la corriente es esta corriente por la impedancia del capacitor, 3.53i. Son 30.1 a menos 34.7 grados. Son volts. Luego en la resistencia, son 25 ohms. 213.23 a 55 grados. Y luego en la bobina, la bobina es de 28.27i. 28.27i. 241.13 a 145.3. 145.3 voltios. Si sumamos todos estos, nos debe dar el resultado del voltaje de la fuente. Entonces vamos a hacer esa suma. 30.1 a menos 34.7 más 213
.23 a 55.3 más 241.13 a 145.3 a 300 a 100 grados. Entonces sí se obtuvo lo mismo de la fuente, 300 a 100 grados. Entonces ya tenemos estos. Tenemos la potencia ahora de la fuente. La potencia compleja, 1/2 del voltaje por el conjugado de la corriente. Entonces 1/2 del voltaje, que son 300 a 100 grados, por el conjugado de la corriente, que son 8.53. 8.53 y cambiamos el ángulo a menos 55.3 grados. La potencia compleja nos quedaría son 150 a 100 grados por 8.53 a menos 55.3. Son 150 a 100 por 8.53 a menos 55.3. Y tenemos ahí en forma polar este resultado que obtuvimos, que son 909.46 más J900 volts ampere. Entonces, esta es la potencia suministrada por la fuente. Aquí, pues, fácilmente obtenemos todos los valores de potencia. La potencia aparente. Bueno, aquí me falta la potencia en forma polar, no la puse. Forma polar. 1279.5 a 44.7. Profe, Sí, dime. ese 909.46, a mí los dos me quedaron negativos. No sé si puse algo mal. ¿Esto? Sí, ese y el J900. Ok. Aquí, por ejemplo, se pueden dar cuenta de cuál es el resultado correcto. Como aquí tenemos esta es la carga que tenemos aquí es una carga capacitiva, entonces aquí también tenemos que tener un signo positivo. Y luego, este ángulo que está aquí debe ser el mismo ángulo que tenemos para la impedancia total, entonces este ángulo es como de 45, entonces esto está bien. Entonces sí debe estar correcto, entonces algo debiste haber hecho mal. Sí, sí es probable porque tampoco, ya lo volví a hacer y no me está dando. Sí, No, no sé. ya. ¿Sí, ya? Ya vi. Ok, gracias. Ok. Está bien, no te preocupes. Luego la potencia aparente son 1279.5 volts ampere. La potencia activa, 909.46 watts. La potencia reactiva son 900 volts ampere reactivos. Y luego el factor de potencia, sacamos el coseno de 44.7, que más o menos debe salir como 0.7. Es como el 70%. Y esto tenemos que decir si está en atraso o en adelanto. Bueno, aquí saco bien este valor. Yo lo puse así nada más. El coseno de 44.7.
0.71. Aquí. Eh, 71%. Y ustedes deben decir si está en atraso o en adelanto. Entonces recuerden ahí esto que vimos. Entonces, cuando tenemos un factor de potencia en atraso, tenemos una carga es para una carga inductiva. Entonces es 71% el factor de potencia en atraso. Que normalmente esto es lo que tenemos. Un factor de potencia en atraso. En nuestras casas hay nada más por el hecho de tener conectadas pues cualquier aparato que tengan ahí, el refrigerador, el microondas, la licuadora. Todas esas cargas son cargas inductivas, tienen carga inductiva. Los cargadores son cargas inductivas también. Incluso la fuente de la computadora. Casi todo lo que tienen ustedes conectados son cargas inductivas y en su caso también deben de tener un factor de potencia en atraso, nada más que no es relativamente muy pequeño comparado con la carga resistiva total que pudieran tener. Y aquí pues entonces está resuelto todo el ejercicio. Vamos a resolver ahora este otro. Y este circuito parece un poco más complejo. Se analiza exactamente igual que los circuitos de corriente directa. De hecho, en los circuitos de corriente alterna que ustedes pudieran resolver o que también físicamente los puedan encontrar, pues son circuitos pues bastante sencillos, no tienen tanto problema para resolverlos. En este caso, lo único que tenemos pues son estos elementos que están en paralelo con estos otros. Sería lo más complicado. Entonces, lo primero que hacemos es pasamos todo el circuito al dominio del fasor. Y sacamos todos los... bueno, pasamos todo el circuito al dominio del fasor. Sacamos las impedancias y también expresamos la fuente fasor. El voltaje fasorial. Aquí son 120 a 30 grados. Son voltios, son 60 Hz. Estos 60 Hz ya sabemos que son 377 radianes por segundo. Las resistencias, la impedancia aquí de esta resistencia es de 10 ohms. Esta también es una impedancia. Estos son 20 ohms, también es otra impedancia. Y nos faltan estas otras impedancias. Vamos a poner que esta es la bobina, este es el capacitor 1 y este es el capacitor 2. Entonces la impedancia de la bobina nos quedaría J omega L, es J por 377 por el inductor que es 0.04 henrios. Entonces son 377 por 0.04, 15.08. J 15.08 ohms. Tenemos ya la bobina. J 15.08 ohms. Ahora los capacitores. Vamos a poner la impedancia del capacitor 1 es menos J sobre omega C. Es menos J entre 377 y el capacitor 1, que son 1000 microfaradios, que viene siendo un milifaradio, entonces nos queda 0.001 faradio. Entonces dividimos 1
entre 377 y también dividimos entre 0.001. Son 2.65. Vamos. Este que está aquí es, voy a poner acá, menos J 2.65 ohms. Entonces, en vez de poner esto en faradios, lo ponemos en el valor de su impedancia. Entonces, el valor de la impedancia también pues, es dependiente de la frecuencia. Entonces, ahorita checamos algo de eso, de esa dependencia también. Y nos falta la otra impedancia, la impedancia del capacitor 2, queda menos J entre 377, que multiplica el segundo capacitor, que son 200 microfaradios, 0.0002 faradios. Entonces, 1 entre 377 y 200 microfaradios. 13.26. J 13.26. Entonces, en vez de poner esto, tampoco lo usamos. Y aquí nos quedaría menos J 13.26 ohms. Ahí está ya el circuito. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Ok. Tenemos la fuente de alimentación. Y estas dos impedancias, esta impedancia resistiva y este capacitor, están en serie. A través de ellos pasa la misma corriente. Entonces ahí lo podemos reducir a una impedancia. Y luego estas dos impedancias están en serie. Y estas dos impedancias también están en serie. Ahí está. Acá. Me tardo más poniendo esto que haciendo dibujitos. Aquí, entonces estas dos impedancias están en serie. Entonces aquí nos queda la impedancia de la resistencia y el capacitor 1. Aquí nos queda 10 menos J 2.65. Y luego el inductor y la resistencia también están en serie. Y nos queda otra inductancia equivalente de 15 más J 15.08. También son ohms. Y el capacitor 2 y la resistencia de 20 ohms están en serie también. Y nos queda una impedancia equivalente de 20 menos J 13.26 ohms. Aquí pues son 120 a 30 grados. De aquí nos piden encontrar esta corriente, la corriente I2, este voltaje B1, y nos piden esta corriente I1. Estas son como si fueran resistencias. Estas dos resistencias están en paralelo.
resistencias, pues, entre comillas. Entonces vamos a sacar el paralelo de estas dos resistencias. Y para sacar el paralelo de las dos resistencias se aplican las mismas leyes, lo mismo que usamos en circuitos de corriente directa. Entonces esta vamos a ponerle que es la Z1. Esta vamos a ponerle ZA y ZB para identificarlas. Entonces la impedancia 1 es el paralelo de ZA y ZB. Entonces aquí pueden poner 1 entre Z1 es igual a 1 entre ZA más 1 entre ZB. Es una manera de obtenerlos. El recíproco de la impedancia Z1 es la suma de los recíprocos de la impedancia ZA y ZB. Que también, pues esto, cuando tenemos dos resistencias, pues lo que hacíamos era la multiplicación entre la suma. Esto aplica igual para las resistencias. Entonces con esto tienen ustedes Z1. Aquí vamos a hacerlo con la calculadora. Entonces, pues aquí lo que necesitamos es que ustedes sepan utilizar adecuadamente su calculadora. Aquí nos alcanza a ver, aquí está. Entonces aquí, si ponen 1 entre 15 más J 15.08. Y luego más 1 entre 20 menos 13.26 y bueno, aquí voy a poner, está, y sacamos la inversa. Está la impedancia equivalente, que son 14.39 más J 2.18. 14.39 más J 2.18 ohms. También lo hubiéramos podido hacer con la multiplicación de esos dos valores, que sería 15 más J 15.08. Más 20 más, bueno, 20 menos 13.26 y entonces no es la multiplicación. Multiplicación entre la suma. Entonces arriba 10, no, 15 más 15. 20 menos 13.26 por ahí. Entre la suma, ahora sí, es 15 más 15.08 más 20 menos 13.26 y 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 13.26 y
La multiplicación entre la suma les da lo mismo. Nada más lo puse para que vean que da lo mismo. Aplican lo mismo que tenemos en circuitos de corriente directa. Y ahí ya tenemos la resistencia equivalente, 14.39 más J2.18 ohms. Y aquí pues obtienen ustedes una impedancia total, 120 a 30 grados. Quitamos esta. Ya no va a ser B1. Y esta pues va a ser la impedancia de carga. Aquí vamos a tener una impedancia equivalente total, que es la suma de las dos impedancias que tenemos ahí. La impedancia total o la impedancia de carga de todo el circuito. Aquí lo que hacemos pues es sumamos las dos impedancias. Aquí nos quedarían 24.39. Y luego son menos 2.65 más 2.18. Que nos quedaría menos J 0.37. 47. Y esta es la impedancia equivalente. Entonces, sumamos nada más esas dos impedancias. Entonces, la impedancia de carga, pues es esa que está ahí. 24.39 menos J.47 ohms. A fin de cuentas, pues esta que está aquí es una resistencia y esta es una reactancia capacitiva. Entonces, todo el circuito equivalente, toda la carga, se presenta como si fuera una carga de tipo RC. Incluso, por ejemplo, el circuito equivalente, esto que está aquí, lo podrían ustedes representar como una resistencia y un capacitor. Esta resistencia pues vale 24.39 y esta es la reactancia del capacitor. Entonces, la reactancia del capacitor es 1 sobre omega C, que en este caso es 0.47 ohms. Entonces el capacitor en este caso es 1 entre omega, que es 377, entre 0.47. Entonces este capacitor tiene un valor de son 377 y 0.47. De 5.600 microfarads. 5.600 microfarads. Entonces, de ese tamaño sería el capacitor que tenemos ahí. De esta impedancia. Entonces ya obtuvimos la corriente I. No, perdón, apenas vamos a obtener la corriente I1. Son 120 a 30 grados. Es el voltaje entre la impedancia total, que es 24.39 y menos J.47 ohms. Entonces la corriente I1 120 a
30 grados entre 24.39 es 0.47 y 4.91 la corriente. Y bueno, ahí si se fijan, pues van a estar casi en fase la corriente y el voltaje. Entonces, bueno, la corriente se obtuvo de 4.91 con un ángulo de 31.1 grados. Estos son amperes. Entonces, lo que quiero que vean, pues como la impedancia, la mayor impedancia, pues es resistiva. La impedancia capacitiva es muy pequeña comparada con la resistiva. Pues ustedes pueden observar aquí que el voltaje y la corriente casi están en fase. Entonces la diferencia de fase pues es 1 grado. Entonces obtuvimos la corriente I1. De hecho, esta no es la corriente I1. Esta corriente I1 sería aquí menos 4.91. ¿Por qué? Porque aquí tenemos señalado el más. Entonces esta corriente circula en este sentido. Entonces esta sería menos I1. Entonces esta es la que estamos obteniendo. Voltaje entre la impedancia nos da esta corriente I1, pero al revés. Entonces por eso es negativa. Por eso le ponemos estos signos negativos aquí. Entonces la corriente I1 se expresa siempre, la magnitud siempre la vamos a expresar en una... la magnitud siempre va a ser positiva. Entonces aquí nos tiene que quedar 4.91. Cuando ponemos este signo menos, lo que hacemos es le sumamos o le restamos 180 grados. Entonces aquí se le suman o se le restan 180 grados y se acostumbra que el valor del ángulo esté entre menos 180 a 180 grados. Entonces aquí pueden tener ustedes dos ángulos. Un ángulo podría ser 211.1 grados y el otro ángulo sería 148.9 negativo. 148.9 grados. Entonces, si le restan 180 grados, les queda menos 148.9. Y si le suman 180, les da 211.1 grados. Entonces, se acostumbra el ángulo a ponerlo en un rango entre menos 180 y 180. Los dos son correctos, los dos están bien, pero se acostumbra más a utilizar este ángulo, que es de menos 148.9 grados. Y estos son amperes. Incluso, por ejemplo, ahí en la calculadora, si ustedes nada más le ponen el negativo, ahí, pues le voy a agregar el negativo, y ahí les da el ángulo. Son 4.91 a menos 148. Entonces, multiplicándolo por 1, aquí les va a dar ese ángulo que tenemos aquí. Entonces, traten de usar la calculadora para resolver los ejercicios, para que les dé los ángulos de una forma estándar. No significa que este ángulo esté mal, está bien, pero se acostumbra a ponerlo de esta otra forma. Perdón, aquí lo que nos falta encontrar. Ahora el voltaje B1. El voltaje B1, pues es esta corriente que va aquí. Este es menos I1 por la impedancia 1. Entonces el voltaje B1 es menos la corriente I1 por la impedancia de 14.39 más J 2.18 ohms. Entonces aquí pondríamos menos la corriente I1, que es 4.91 a menos 148.9 grados, que multiplica la impedancia de 14.39 más J 2.18 ohms. Entonces las operaciones, otra vez, insisto, no debe ser problema. El problema pues, es qué operaciones van a hacer. Entonces ponemos ahí menos
4.91 a un ángulo de menos 148.9 y lo multiplicamos por 14.39 más 2.18 por I. A ver si lo puse bien. Es menos 4.91 menos 148 por 14.39 más 2.18. Y ese es un voltaje, entonces lo ponemos en forma polar. Entonces el voltaje B1 fue 71.46 con un ángulo de 39.71 grados. Y estos son voltios. Entonces ya obtuvimos el voltaje B1, que es el voltaje que está aquí. Este voltaje es el mismo voltaje que está aquí. Estos dos elementos están en paralelo. Entonces el voltaje que hay entre este punto y este, pues obviamente es el mismo voltaje que hay entre este y este. Entonces con el voltaje B1 podemos sacar la corriente I2. Entonces si queremos obtener la corriente I2, dividiríamos el voltaje B1 entre la impedancia de 20 menos J 13.26. B1 es 75.46 a 39.71 grados. 13.26. Vamos. Entonces la corriente I2, aquí también lo obtenemos, todo con la calculadora. Es ese voltaje entre 20 menos 13.26 y 2. No, 2. Sí, está bien. En 2. Bueno, casi 3. 2.98 con un ángulo de 73.26. Son amperes. Y con eso ya sacamos el voltaje B1. Tenemos este y nos falta la potencia de la fuente. Entonces la potencia de la fuente aquí la podemos obtener ¿dónde está? Aquí. Bueno. La potencia de la fuente es el voltaje de la fuente por la corriente que circula de la fuente. Aquí también nos indican un más y un menos. Cuando tenemos este circuito de Fasor nos indica un más y un menos. Sería por esta corriente conjugada. Entonces el voltaje de la fuente son 120 a 30 grados. Por el conjugado de la corriente, el menos I es 4.91 a 31. Ah, pues aquí está. Aquí es así. El menos I entonces es 4.91 y el conjugado aquí nos quedaría menos 31.1 grados. ¿Sí? Menos I es menos 4.91 a 31.1 grados, que fue lo que habíamos obtenido acá. Ah, perdón, es... aquí nos quedaría.
Entonces este valor de menos I es este que está aquí, y es el que estamos poniendo, bueno, aquí estamos poniendo el conjugado de la corriente, y por eso le cambiamos el signo. Entonces, aquí nos queda positivo, aquí le ponemos negativo. Obtenemos entonces la potencia, y pues nada más vamos a sacar la potencia compleja, ya saben cómo sacarla al resto de los valores. Y ahí multiplicamos 120 a 30 grados, que multiplica 4.91 a un ángulo de menos 31.1. Bueno, aquí miren, se obtiene esto. Anotamos los dos valores en forma rectangular y en forma polar. Pues aquí nos quedan 589.09 menos J 11.31. Son ohms. La potencia compleja en forma polar, 589.2, y el ángulo pues nos va a salir un ángulo muy pequeñito de menos 1.1. Le puse ohms ahí en las unidades. Son volts ampere. Sí. Pues aquí ya sabemos que esta es la potencia promedio, la potencia reactiva, la potencia aparente, y vemos que el ángulo es muy pequeñito. Significa que el valor de la impedancia, en este caso la impedancia capacitiva total, es muy pequeña comparado con el valor resistivo. Es 0.47 comparado con 24.39, pues es mucha diferencia. Profesor, Sí, dime. le faltó dividir entre dos, ¿no? Oh, muchas gracias. Gracias. Mm. Otra vez, estar aquí. Entonces, 294.54, creo que es punto 5, más, bueno, es menos, menos J por 5.65. Y en forma polar, 294.6, igual es el mismo ángulo de menos 1.1. Ahí está. El factor de potencia, lo que hacemos es sacamos el ángulo, el coseno de menos 1.1, nos va a salir casi igual a 1. Aquí obtuve 0.9998. Es prácticamente 1. Esto pues lo podemos expresar como 99.98%. Y el factor de potencia, otra vez revisamos, ahí que no se nos olvide. Está en adelanto, porque es una carga capacitiva. Entonces es una carga capacitiva, lo vemos aquí en la impedancia. Entonces esto es negativo y esto nos indica que es una carga capacitiva. Igual también ahí pueden determinar el valor del capacitor si así lo quisiéramos. Bueno, ya me adelanté, bueno, ya no tuvimos el receso, entonces vamos a terminar un poco más temprano. Aquí está este otro circuito. Nos piden la corriente I1, aquí no la señalé, ahorita la pongo, y el voltaje V1. Lo vamos a hacer también un poquito más rápido. Entonces tenemos nuestro circuito, lo pasamos al dominio del fasor.
Entonces encontramos los valores de las impedancias y si tenemos voltajes y corrientes, ponemos sus valores en el dominio del fasor. En este caso, el voltaje está en el dominio del fasor. Digo, el voltaje, la corriente está en el dominio del fasor. Entonces tenemos ahora una fuente de corriente en vez de una fuente de voltaje. Tenemos esta impedancia de la resistencia, está bien, 15 ohms, 18 ohms, 30 ohms. Y esto también está en el dominio del fasor, esta fuente de corriente. Entonces la frecuencia son 90 Hz. La frecuencia angular son los 90 Hz por 2 y por pi. Y eso nos da una frecuencia en radianes por segundo de 565.48 radianes sobre segundo. Ya tenemos la frecuencia angular. Con eso sacamos la impedancia del capacitor, que nos queda menos J entre omega C. Y nos quedaría en este caso 1 entre 565.48 y es 330 microfaradios. Los microfaradios son por 10 a la menos 6. 5.36. Esa sería la impedancia del capacitor. La impedancia de la bobina es J omega L. Son los 565.48 multiplicado por la bobina, que son 25 milihenrios, que es 0.025. Es 14.13. Ok, entonces este capacitor vale menos J 5.36 y este inductor vale J 14.13. Nos piden la corriente I1. Vamos a poner esta como corriente I1. Me equivoqué cuando lo dibujé. Es corriente I1 y el voltaje V1. Aquí pues no está muy complicado hacerlo. Aquí lo que tenemos son 3 impedancias en paralelo, como si fueran 3 resistencias, es 15 ohms. Y luego tenemos otra impedancia de 18 menos J 5.36 ohms. Y tenemos la tercera impedancia, que es de 30 más J 14.13 ohms. Aquí está todo conectado. Todos están en paralelo. Y aquí tenemos esto. Sí, sí. Este es 3 a 100 grados. Estos son amperes. Por eso nada más tenemos un voltaje. Este voltaje es el mismo en toda la línea. Aquí todo el voltaje es el mismo, el voltaje V1. Y nos piden esta corriente en este sentido, la corriente I1. Entonces, todo ese circuito se puede simplificar a una impedancia. Aquí con la fuente de corriente. Y ya, pues directamente sacamos el voltaje que hay ahí. Estos son 3 a 100 grados, son amperes. Y si esta es la impedancia ZA, este es ZB y este es ZC, igual que las resistencias, el inverso de la impedancia equivalente o la impedancia total es la suma de los recíprocos. 1 sobre ZA más 1 sobre ZB más
1 sobre ZC. Ponemos 1 entre 15 más 1 entre 18 menos 5.36 y luego 1 entre 30 más 14.13 y está. Ponemos el paréntesis y le sacamos el recíproco, el inverso. Ahí se me perdió. Ahí está, entonces 1 entre 15, 1 entre 18 menos 5.36 y 1 entre 30 más 14.13 y. ¿Listo? Y ahí tenemos la impedancia equivalente, 6.89 y menos 0.1116 y. Bueno, aquí pongo la I. Y entonces aquí tenemos la fuente de corriente y la impedancia total. Entonces para sacar el voltaje total, el voltaje que en este caso lo pusimos como voltaje V1, pues es por ley de Ohm, corriente por impedancia. Entonces corriente por la impedancia equivalente. La corriente pues lleva este sentido hacia acá y el potencial que nos genera es más menos aquí. Entonces está bien ahí el signo, también aquí no hay necesidad de ponerle ningún menos aquí adelante. Y aquí tenemos 3 a 100 grados multiplicado por la impedancia equivalente es 6.89 menos J.1111. El voltaje V1 es ese valor de impedancia por 3 a 100 grados. Es 20.69 a 99.07 volts. Entonces aquí encontramos el voltaje V1. De ahí lo que nos falta es encontrar pues, es la corriente, esta que está aquí, la corriente I1. Pues ya con ese voltaje podemos sacar cualquier corriente. Ya tenemos el voltaje en toda esta red que está en paralelo. Entonces, por ejemplo, la corriente I1 va a ser el voltaje V1 entre la impedancia ZA, nada más que esa corriente pues es la que circula en sentido contrario. Aquí porque el potencial aquí es más menos, entonces la corriente de forma natural va hacia abajo en una impedancia. Entonces, por eso le ponemos el signo menos. Aquí el voltaje V1 es 20.69 a 99.07 grados dividido entre la impedancia ZA, que son 15 ohms. La corriente I1, pues dividimos esto entre 15, le ponemos el signo negativo, aquí se me olvidó. Aquí pues va a salir el ángulo, esto es como si fuera 15 a 0 grados, no le afecta el ángulo, pero este menos es como si le restáramos aquí 180. Entonces aquí el ángulo nos va a quedar 180 negativo más 99.07, les queda
que serían 80.93. Y aquí el otro es 20.69 entre 15, les da 1.37. Son amperes. Y aquí está pues, la corriente I1. Y aquí teníamos el voltaje V1. Entonces tenemos estos. Falta la potencia de la fuente. La potencia de la fuente es la corriente conjugada por el voltaje, en este caso el voltaje V1. Déjame ver el voltaje V1. Y aquí un medio también, que no se me olvide. Es un medio. 1. Me equivoqué aquí. Es de la fuente, entonces 3 a menos 100 grados por el voltaje V1, que es 20.69 a 99.07 grados. Y bueno, hacemos esas operaciones. Y obtenemos ahí que la potencia son 31.03 a menos 0.93 grados. Igual aquí obtuvimos este ángulo a ser negativo nos dice que lo que tenemos es una impedancia capacitiva, ahí donde tenemos la impedancia equivalente total. Aquí está negativo, entonces aquí también nos sale negativo. Y esto son volts ampere, y en forma polar, pues es casi 31.03. Aquí pues nos faltan, aquí es 0.35, 0.309 menos J por punto 503, 7 volts ampere. Entonces esto es P, esto es Q, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. Y nada más aquí el factor de potencia, pues igual, casi va a ser igual a 1. Y vamos a poner el coseno de menos 0.93. Otra vez casi 1. Es el 99.99%. Y también esto va a estar en adelanto. Y bueno, esto es el último ejercicio aquí de estos ejemplos. Lo que estamos viendo lo vamos a utilizar para ver lo que viene siendo el uso de los filtros. Entonces, a partir de lo que vimos, de los conceptos que hemos visto, vamos a definir los filtros. Vamos con este ejercicio. Nos dan esta corriente, este voltaje, nos piden la potencia aparente. La corriente en el fasor es 3.5 a 10 grados. El voltaje son 110 a menos 20. Y nos piden la potencia aparente. Vamos a sacar primero la potencia compleja directamente. Es voltaje, un medio del voltaje por el conjugado de la corriente. Hacemos la operación. Que sería un medio que multiplica a 3.5
con un ángulo de menos 10. Multiplicado por 110 a menos 20. Aquí nos quedan 166.7 menos J, 96.25 volts ampere. Y esto es lo mismo que poner 192.5 a menos 30 grados volts ampere. Lo que nos piden en la potencia aparente es nada más ese, 192.5 volts ampere. Nos piden el factor de potencia. Aquí pues es el coseno de menos 30 grados. Es menos 0.866. No, perdón, aquí es... este siempre sale positivo. Aquí es 0.866. Sobre 86.6%. Y vemos si está en otra zona de adelanto. Aquí es una carga capacitiva. Entonces esto es en adelanto. Y nos piden los elementos que tenemos ahí. De lo que tenemos ahí conectado. Entonces sacamos la impedancia. La impedancia es voltaje entre corriente. Y entonces dividimos el 3.5 a 10 grados entre 110 a menos 20. Lo puse al revés. Aquí la impedancia pues son 27.21 y menos J 15.71 ohms. Entonces los valores que conforman la carga pues es una resistencia de 27.21 ohms y este pues es un capacitor. La frecuencia, aquí está, este es omega. Aquí la reactancia del capacitor es este, que es 1 sobre omega c. Y el capacitor es 1 sobre omega y la reactancia del capacitor. Entonces el capacitor nos va a quedar 1 entre 100 por pi por la reactancia del capacitor, que es 15.71. Son 200 microfaradios. La carga, lo que tenemos de carga, pues es una resistencia y un capacitor. Esto, pues, R y C. Esto sería todo lo que veríamos el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿SC de dónde salió? 1 sobre 100 por pi, ¿por qué? Sobre omega, omega es este. Es esa, 1 sobre omega por pi, ¿por qué valor? Este es omega, lo sustituyes aquí y luego la reactancia es 15.71. Entonces serían 202, ¿no? Microfaradios. ¿Cómo, perdón? Serían 202 microfaradios. A ver. Aquí está, mira, es 1 sobre 100 pi y entre 15.71. Entonces me salieron... bueno, es que aquí porque no sé, a lo mejor no da todos los decimales, ¿verdad? Sí. Ok, ya. Es que creí que era otro resultado. Gracias. No, está bien. 202, 202.61.
Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien, entonces nos vemos el viernes. El viernes continuamos con la clase. Gracias por su atención, por su asistencia. Hasta luego, que pasen buen día. Hasta luego, profe. Gracias, buen día.